Antes de empezar con el cuarto panel, estaba previsto que al cierre de este panel y como conclusión del Congreso, el señor presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, profesor Eugenio Xavier de Melo, que nos acompaña, hiciera el cierre. Bueno, pero por motivos vinculados justamente con su ejercicio del cargo de presidente del colegio, tiene un compromiso ineludible que se lo fijaron posteriormente, por lo cual invertimos el orden. El Colegio de Abogados ahora realiza unas palabras como auspiciante del Congreso y luego comenzamos sí con el cuarto panel. Así que adelante, profesor. Buenos días. Quiero comenzar pidiendo disculpas porque, como decía el doctor Valentín, un hecho superveniente determinó que justo a la 1 de la tarde yo tuviera una entrevista a la que no puedo faltar. En este momento se está realizando en Montevideo una asamblea del COADEM, que es el Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur. Y hemos recibido al presidente de la OAB, de la Orden de Abogados de Brasil, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, del Colegio de Abogados de Paraguay y los uruguayos. Y les puedo adelantar que ya ayer tuvimos una mesa redonda, una mesa académica, y luego una cena, y surgió el hecho de que se estaba realizando un homenaje a Couture. Uno de los expositores de ayer fue el doctor Del Piazzo, que esta tarde, como decano de la Universidad Católica, se reúne en una mesa de decanos. Y fue muy gratificante ver cómo todos los visitantes extranjeros, que eran muchos, unas delegaciones de varias personas por país, unánimemente exaltaron la figura de Couture. Todos lo conocían, todos lo reconocían como un maestro y un inspirador, de manera que fue realmente muy bueno como preámbulo para estas breves palabras de hoy. Estaba previsto entonces que yo hiciera la clausura de este congreso, pero voy a hacer una clausura un poco rara, que es una clausura anticipada, y yo clausuro y después siguen. Bueno, muy breves palabras, muy poquitas cosas para decir. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso, felicitarlos porque es una excelente idea y además realmente impresionado con la concurrencia. Los procesalistas siempre tuvieron una gran capacidad de convocatoria, la materia lo justifica y quienes la encabezan, sobre todo en la parte académica, también. Pero realmente es muy gratificante y también quiero agradecer en nombre del Colegio de Abogados esta invitación de decirle algunas palabras. No cuesta nada hacerlo porque, entre otras cosas, porque el Colegio de Abogados siempre estuvo muy estrechamente ligado a la materia procesal. Ustedes tengan presente que el primer presidente del Colegio de Abogados en 1929 fue don Pablo de María, que era catedrático de procedimientos. Luego el profesor Eduardo J. Couture fue presidente del colegio en dos oportunidades consecutivas. El doctor José Arlas también fue presidente del colegio, el doctor Vesco fue integrante del directorio y muchos otros, de los cuales hay varios presentes, que han colaborado con el colegio de las comisiones, dando cursos, de manera que siempre ha habido una estrechísima conexión entre el Colegio de Abogados y lo que es la teoría y la práctica del derecho procesal. Con respecto a Couture nos es difícil hablar porque sabemos que ha habido varias exposiciones que se han referido a él. De cualquier manera destaco solamente un par de cosas. Desde el punto de vista de la persona no cabe duda, tenía una inteligencia privilegiada, era además un hombre muy culto, bien aplicada estaba aquella frase que dice: el que solo sabe derecho no sabe ni siquiera derecho. Él era un hombre universal, era un hombre que sabía de artes plásticas, de literatura y de música. Hay unos párrafos monumentales de su obra La comarca y el mundo, realmente muy conmovedores, en los que analiza unos paisajes que él visita en el exterior y lo liga con determinadas melodías de los clásicos. Es espectacular. Eso por otro lado, pero además siempre nos llamó la atención y nos gratificó mucho ver cómo Couture era capaz de atrapar complejas realidades normativas dentro de conceptos claros, accesibles, y de proyectarlos hacia la comunidad jurídica de una manera que se pudiera utilizar. Ustedes recordarán que dentro de lo que es el proceso de comunicación humana hay varios elementos: el emisor, el receptor, el mensaje y el medio de comunicación.
Pero como muchas veces ocurre, el emisor y el receptor están situados en contextos diferentes. Entonces el mensaje puede ser aberrante, puede perderse. La única manera de que el mensaje llegue y sea debidamente comprendido por el receptor es que si hay una diferencia de contexto, el mensaje absorbe esa diferencia. Y yo creo que Couture en ese sentido era un mago, era una persona que podía explicar las cosas más complejas de una manera increíblemente sencilla, y eso es lo que caracteriza precisamente a los grandes maestros. También podemos decir que Couture era un hombre con una fuerte vocación, tanto como abogado como profesor. Y con respecto a la docencia, podemos señalar que siempre tuvo claro aquel concepto de Plutarco que decía: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Esto es que la motivación que se logra infundir a los estudiantes es la base de todo. Y él en ese sentido, y hay testimonios que así lo han recogido, era un hombre que encandilaba el auditorio y que tenía una fortísima conexión con la gente joven. Quizás, sobre todo porque lo más importante es, como decía Hendrix, la relación de enseñanza-aprendizaje no se traba de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y decía también Jung, uno siempre recuerda con respeto y aprecio a los profesores brillantes, pero solo recuerda con gratitud a los profesores que nos tocaron los sentimientos. Y en ese sentido, Couture era realmente un maestro, siempre vinculado a la juventud, hasta el punto de que merecidamente el día que fallece y se le hace un homenaje y se le hace un velatorio en la universidad, luego los estudiantes son los que impulsan la celebración de un cortejo por la avenida 18 de Julio y en el cual los acongojados estudiantes llevan el féretro de Couture. Y eso es una demostración, de hecho, de lo que fue Couture para los estudiantes. También debo decir que era un hombre comprometido fuertemente con la profesión. Era una persona que, además de la docencia, ejercía la abogacía, era su fuente de ingresos principal y además amaba la abogacía. Por eso nos enseñó a tantas generaciones de abogados aquello de que la abogacía es una fatiga, una ardua fatiga en la lucha por la justicia. Y creo que sucesivas generaciones de abogados hemos mamado esas enseñanzas, hemos recibido esa inspiración y no podemos sino reconocerlo. El colegio entonces no podía estar al margen de este homenaje. Y debo además señalar que muchos de ustedes habrán ido a eventos en el Colegio de Abogados y habrán visto que detrás de la sala principal hay un busto y una foto. El busto es de don Pablo de María y la foto o un dibujo es de Couture. Quiere decir que todas las actividades que realiza el colegio tienen como marco esa figura señera, que además, como decía un artículo que leí hace un tiempo en la revista de la Asociación de Escribanos, fue una persona que paseó por el mundo el señorío de su iluminada inteligencia, porque si no recuerdo con exactitud, pero no era solamente un hombre de la comarca, sino un hombre del mundo, pese a que cuando escribió su libro La comarca y el mundo, termina hablando de la comarca y diciendo que uno viaja, uno disfruta, aprende, pero siempre quiere volver a su metro cuadrado, donde están su escritorio, su lamparita, sus libros, la familia y los afectos. Es extraordinario ese libro, creo que vale la pena que todos lo lean. Así que, para terminar, vuelvo a decirle que es un placer estar aquí, que como presidente del colegio teníamos que apoyar este evento y, sobre todo, rendir también nuestro homenaje sentido a la figura de esa gran persona, de ese gran maestro que fue Couture. Muchas gracias. Nos queda abrir el cuarto y último panel de este seminario. Obviamente, a esta altura, después de todo lo que se ha dicho de la figura de Couture, no queda casi nada por decir, aunque siempre hay cosas. Hace unos años, cuando falleció Barrios, yo escribí una nota necrológica en la que recordaba que Borges explicaba el origen del Magister Dixit, que el Magister Dixit, contra lo que generalmente se piensa, no quiere decir seguir necesariamente la voz del maestro, lo que dijo el maestro, sino que él explica que el Magister Dixit lo usaban los pitagóricos, porque los discípulos de Pitágoras, para cambiar la doctrina de Pitágoras, tenían que invocar a Pitágoras, y eso era el decir Magister Dixit. Entonces, el maestro en estas circunstancias hubiera tenido esta otra posición, que él no la dijo, pero era necesario invocarlo.
Y a esta altura, el Magister Dixit respecto a Couture es imprescindible. Cualquiera que va a abordar cualquier tema del vasto mundo del derecho procesal, siempre necesariamente tiene que directa o indirectamente, lo exprese o no lo exprese, estar refiriéndose al pensamiento de Couture, a lo que el Magister Dixit. ¿Ah? Entonces, creo que eso es el homenaje más importante, el homenaje de estarlo continuamente reviviendo, pero también repensando, y por qué no pensando distinto en algunas cosas de las que dijo el maestro. También agradezco el honor que me dispensaron de participar en este último panel como moderador, además con este grupo de profesores distinguidos que van a hablar sobre temas que son complejos porque mezclan las nuevas tecnologías, la prueba científica y su aplicación al proceso. En este panel van a participar como comentarista el profesor Paulo Lucón, ahora los presentaré debidamente a cada uno de ellos, y como expositores la profesora Mabel de los Santos, la profesora Karina Gómez Froe y los profesores Fernando Gómez y María Eugenia González. El abordaje de este tema es verdaderamente complejo, ¿no? Yo ahí hago un paneo apenas como presentación del tema. Hoy el profesor Aval refería a un trabajo. Yo cuando empecé a pensar este tema digo, bueno, pero ¿y Couture esto dónde puede haberlo tratado? ¿Dónde puede haber hablado de las nuevas tecnologías? Bueno, sí, Couture sí lo pensó. Porque, bueno, habló en un trabajo sobre la prueba fotográfica, un artículo que está publicado ya de hace muchos años y que forma parte de los estudios, en el que él analiza, en ocasión de hablar de la prueba fotográfica, el impacto también de las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías generan nuevas fuentes probatorias que es necesario ver cómo se incorporan al sistema. O sea, ahí está la visión. Además, increíblemente, el maestro decía que los únicos trabajos que habían habido sobre la prueba fotográfica eran de fines del siglo XIX, es decir, la fotografía aparece a mediados del siglo XIX, los únicos trabajos eran de fines del siglo XIX sobre el tema, y cuando Couture aborda el tema era un tema que increíblemente había pasado como inexplorado desde esos primeros estudios. Las nuevas tecnologías impactan de muchas maneras en el proceso. Por ejemplo, hay un impacto directo en el objeto del proceso, es decir, en el tema a tratar. Aparecen materias novedosas, yo ahí menciono los nombres de dominio, los conflictos de empresas ahora muy comunes de streaming y los autores y productores. Son cuestiones, materias litigiosas novedosas que requieren abordajes distintos. El impacto no en la materia, porque a veces también hay impactos que no son en la materia, son materias tradicionales, pero hay formas nuevas de documentar los actos y los negocios que impactan en la materia tradicional. En el derecho civil, el derecho de los contratos y las obligaciones se vio impactado por estas nuevas formas de documentar actos y negocios. Pero hay impactos que no refieren al objeto que se plantea para resolver, sino que impacta en otras categorías para manejar aquella idea de barrios de las categorías del proceso. Se impacta, podríamos hablar de algún impacto en los sujetos, pero sobre todo se impacta en los actos. Hay nuevas formas de realizar actos, a veces solamente utilizando medios informáticos para presentar el escrito en formas tradicionales, pero eso ya genera una cantidad de problemas interesantes que Ortells planteaba ya hace unos años en las Jornadas Iberoamericanas de 2002 acá en Montevideo, pero sobre todo las formas más impactantes y novedosas de utilizar las nuevas tecnologías para realizar el acto, por medios informáticos o telemáticos, las audiencias transmitidas por tele o videoconferencia, el impacto en la prueba, ¿no? Y todo este tema que vamos a ver ahora, en las notificaciones, en el registro audiovisual de las audiencias, en las estructuras, por ejemplo, ya hay estructuras íntegramente digitales o informáticas. Y la otra punta que vamos a ver acá es el de la prueba científica, ¿eh? El impacto de los avances científicos y técnicos en la actividad probatoria, que acá, solo les dejo esta reflexión, se da una paradoja que es bastante curiosa. Estos avances, que son producto de la racionalidad y que deberían generar aportes muy importantes a la prueba, a la actividad probatoria, curiosamente, cuando los vemos desde la perspectiva de la valoración, no se aplica la racionalidad, sino que se parte de admitirlos como un dogma casi de fe. Es decir, no, la prueba es científica y por lo tanto no la podemos valorar, el juez tiene que atarse a lo que dijo el experto. Y en realidad eso es casi que ir a contrapelo, es paradojal con justamente el origen de la prueba científica que se basa en la racionalidad, que tiene que ser contrastable y que tiene que ser controlable, ¿eh? Entonces, este es el complejo mundo de temas que vamos a tratar de abordar en este panel. La primera exposición
corresponde a la profesora Mabel de los Santos. La profesora Mabel de los Santos, que hace años que forma parte también de nuestro acervo cultural, no requiere tampoco presentación, pero vamos a presentarla como a todos. Es profesora de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora titular de Derecho Procesal Civil Constitucionalizado en la Maestría de Derecho Privado Constitucionalizado de la Universidad de Palermo, es vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal de la República Argentina y es presidente de la Comisión de Oralidad de la Cámara Nacional Civil. Profesora, adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Agradezco en primer lugar a los organizadores el honor de participar de algún modo de este seminario en homenaje al admirado Couture. Bueno, el tema que vamos a abordar tiene que ver con el impacto de las tecnologías en el proceso. Y yo sé que lo hago en el contexto de un cambio reciente en el ámbito local. Me comentaba ayer la doctora Elena Martínez que han pasado de documentar las audiencias a través de un acta resumida a hacerlo a través de medios de grabación de audio, como regla. Bueno, y ustedes saben que las tecnologías han cambiado esencialmente el proceso, desde el uso de la computadora, la incorporación de sistemas informáticos, la notificación electrónica, la subasta electrónica, y esto de la registración o documentación de las audiencias a través de la grabación de audio, de la videograbación y luego de la incorporación o digitalización de este archivo en el sistema informático de los tribunales. Es un impacto tan fuerte que avanza hacia la transparencia de los procesos, que tiene que ver, en definitiva, entronca con el constitucionalismo, que muchos han sostenido que así como el siglo XX se caracterizó por el pase, el avance desde el procedimentalismo puro en materia procesal hacia la ciencia del proceso, en el siglo XXI encontramos que está caracterizado por este avance hacia la eficiencia procesal a través de la simbiosis del derecho procesal, las ciencias sociales afines, y el aporte de las nuevas tecnologías. Hoy ya no se discute que el verdadero abordaje de los temas, el verdadero conocimiento se obtiene a través de la interdisciplina. Lo vemos en familia muy claramente, en el derecho de familia. El derecho constitucional está presente en nuestra disciplina y el aporte de las nuevas tecnologías ha cambiado el diseño hasta de la oralidad misma. Bueno, todos conocemos cuáles son los beneficios de la oralidad y ya no se discute si oralidad o escritura, porque el mejor sistema es este proceso por audiencias que combina oralidad y escritura. Lo mejor de la escritura para la etapa de postulación y lo mejor de la oralidad para la etapa probatoria. Los beneficios, ¿lo podemos? Perdón, no me daba cuenta. Los beneficios de la oralidad en el proceso están dados por la inmediación, la concentración de actos, la moralidad, se favorece el pedido de explicaciones y careos, contribuye a mayor celeridad y asegura en lo que nos interesa el activismo judicial como modo de hacer efectivo el fin público del proceso que señalaba Couture. Pero plantea también inconvenientes. Por ejemplo, uno de los postulados sostenidos como algo sagrado en materia de oralidad es la identidad, el principio de identidad de juez. Pero esto era de la oralidad de Queovenda, que requería tribunales colegiados por ese mismo motivo. Y este principio de la identidad de juez es absolutamente incompatible con ascensos, fallecimiento, licencias, etcétera. El desgaste físico y emocional del juez y los problemas de agenda, que son problemas vinculados con el número de causas. No hay oralidad que funcione si el juez tiene en trámite más de 600 causas. Yo sé que ustedes cumplen con esta proporción, pero en mi país
tenemos proceso por audiencias en la Patagonia, donde la densidad poblacional es bajísima, y no podemos terminar de incorporar el proceso por audiencias en el ámbito de la capital federal porque el promedio de causas en trámite oscila entre 2.500 y 3.000. Por eso aparece la filmación de las audiencias, los datos que les voy a dar son resultado de una experiencia piloto que hemos hecho en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la capital federal. Es una comisión que se ha creado en el año 2003, que elaboró un instructivo y comenzó a trabajar en el año 2007 en la filmación de las audiencias. Y en realidad requiere la adhesión voluntaria de los jueces, se los invita, cada vez son más, de 110 juzgados, hay ya 40 que están aplicando la experiencia, y los jueces lo proponen a las partes en el primer proveído o en la audiencia, hasta la audiencia preliminar. Se requiere la conformidad expresa o tácita de las partes porque estamos modificando el Código Procesal a través de esto que ya conocemos como pactos procesales. Y estamos modificándolo porque la experiencia piloto es simultáneamente de proceso por audiencias, obviamente no se puede aplicar a todos por el número de causas, para medir beneficios y desventajas, y agrega la filmación, y hoy estamos trabajando en la incorporación del archivo visual, del archivo de la videograbación en el sistema informático del tribunal y la incorporación de algo que se denomina tagueo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que encontramos? Aclaremos que la filmación de las audiencias es simplemente un modo de registración, de ningún modo es una garantía en sí misma. Esto es un tema que lo señalo porque en España dio lugar a algún debate y ellos tienen incorporada como garantía del debido proceso la oralidad, pero la filmación, francamente, no puede ser que se anule una audiencia porque falló el sistema de filmación. Los beneficios. Supera la necesidad de identidad física. Esto no requiere explicación. Además, permite la revisión en la segunda instancia de la prueba sin perder la mayor parte de los beneficios de la inmediación física. Es una suerte de inmediación sensorial no presencial, como dice Peirano. Bueno, permite reflexionar sobre la prueba sin estar atado a fallas de la memoria. Nos permite volver a ver partes de la declaración de ese testigo y percibirlo en todos sus aspectos. Esto no significa adherir a la tesis del lie to me, ¿no? Que no somos expertos en eso. Nosotros valoramos como valora cualquier juez a través de la inmediación física. Permite reflexionar sobre la prueba, dijimos, sin estar atado a las fallas de la memoria. Elimina fingimientos. ¿A qué me refiero? El testigo falso. No es lo mismo declarar falsamente cuando no es filmado que cuando es filmado. Luego no va a poder decir entendí mal, contesté otra cosa. Queda expuesto al falso testimonio. El ahorro de tiempo, no se imaginan, es el gran beneficio que marcan los jueces. La audiencia transcurre en tiempo real. La alternativa nuestra era el acta. El acta de, espere un momentito, no llego a escribir lo que acaba de decir, me lo repite, y bueno, esto transcurre en tiempo real. Un juez en un informe reciente nos dijo que llegó a tomar declaración a 8 testigos, en un juicio obviamente extracontractual y complejo, 8 testigos en menos de 3 horas. El ahorro de tóner y papel no es un tema menor. Para nosotros la falta de tóner es una constante, no sé acá, y bueno, y el papel hay que evitar la contaminación, evita victimizar a los vulnerables, ¿por qué? Y esto está recomendado en las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia aprobadas en el 2008 por la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que establece que aconseja adoptar
la grabación, la videograbación de audiencias y entrevistas a personas vulnerables en las distintas instancias para evitar victimizarlas, citándolas reiteradamente. Nosotros tenemos un código nuevo que obliga a entrevistar, que el juez entreviste de modo personal a los menores antes de decidir una adopción. En materia de restricción a la capacidad a la persona, antes de cada decisión debe haber una entrevista. Bueno, pero sobre todo cuando se cita al menor reiteradamente al tribunal, esto genera un estrés, una angustia, que si puede evitarse es mucho mejor, sobre todo en la segunda instancia, que es donde a veces reiteramos estas citaciones, no siendo estrictamente necesario, si tenemos el archivo fílmico. Veamos, la inclusión, este es un paso más adelante. En la primera etapa de esta experiencia piloto hemos hecho un CD o hemos grabado la audiencia en un CD o en un DVD, con copia de resguardo, con copia a las partes cuando las pedían. Algunos jueces acoplan una memoria externa para guardar las audiencias, evitando cualquier falla del sistema. Pero lo cierto es que esto verdaderamente puede perderse, el DVD, y esto es algo que extraviarse, que nos preocupa. Además, cuando se trata de pleitos de familia, el acceso limitado al expediente es lo que resguarda a los vulnerables, porque solo pueden ver ese archivo fílmico quienes son parte en el proceso. Pero claro, el problema es que si se guarda en un DVD o en un CD, corremos el riesgo de que esto se difunda de algún modo. Y esto es complicado. Por eso es muy importante acompañar la filmación con la incorporación del archivo fílmico en los sistemas informáticos. Además, es muy importante, y se lo hemos pedido a la Dirección de Tecnología, la incorporación de tags o marcas, tagueo se lo llama habitualmente, que es la marcación de tramos relevantes de la declaración. Básicamente habría que poner generales de la ley cuando se interroga a un testigo, declaración sobre el hecho, declaración sobre los daños, Bastaría con ese tagueo para que el tribunal de alzada no tenga que reiterar toda la filmación, porque ahora les voy a contar, hablé de las ventajas. Hay una desventaja. Los tribunales de alzada están más cómodos leyendo el acta escrita y marcando lo esencial. Ver una audiencia de la que no participaron íntegramente lleva tiempo. A ustedes les va a pasar ahora con la audiencia de grabación de audio. Esta experiencia, bueno, ya más o menos se las conté, lo del pacto procesal. Nosotros todavía tenemos audiencia confesional, pero bueno, es la declaración de parte, testimonial, de explicaciones de los peritos, para eso lo usamos. La audiencia preliminar no se filma, aunque algún juez planteó por qué no filmar cuando se cierra la etapa de intento de conciliación, en lugar de hacer el acta. Bueno, parece más prolijo que el proveído de la prueba esté en un acta, para mí, que tener que recurrir al archivo fílmico. La audiencia de prueba es lo que filmamos. Creo que las provincias de Río Negro y la provincia de Río Negro desde el año 2011 está filmando las audiencias. Y la verdad, a través de modestas cámaras web acopladas a la computadora, con este sencillo y económico recurso están filmando todas las audiencias. En la provincia de Buenos Aires se ha hecho una experiencia piloto que incluye la digitalización del archivo fílmico, del archivo videograbado.
Esto se comenzó como experiencias pilotos en determinados juzgados y luego lo último que he leído es que la idea era generalizarlo. Vamos a aclarar, vamos a dar el nombre de los padres de las criaturas. En la provincia de Río Negro este código es obra del doctor Arasi y acaba de sancionarse el Código de Santa Cruz, en que también trabajó. Los dos incluyen la filmación de audiencias, pero en la práctica solo se ha hecho en Río Negro. Bueno, y lo de la provincia de Buenos Aires es una experiencia piloto que se inició durante la presidencia de otro magnífico procesalista que es el doctor De Lázari. Hay algunos problemas para reflexionar. Es cierto que esto involucra el derecho a la imagen, pero no nos olvidemos que las audiencias son públicas. Entonces, en principio, ningún testigo, ninguna parte puede agraviarse de esto porque acá entra en colisión el derecho a la imagen con la transparencia que pretendemos del Servicio de Administración de Justicia. El tema de los menores ya plantea algunos resguardos mayores. La regla 82 de las reglas de Brasilia dice que no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué están haciendo los jueces de la experiencia piloto? Conservan solo el audio y tapan la imagen durante la filmación, cuando los testigos son menores de edad. Para los vulnerables en general se autoriza, las reglas de Brasilia autorizan la grabación en soporte audiovisual para evitar repetir la audiencia en sucesivas instancias. Fíjense qué es lo que les comentaba, la regla 31, excepto que ello pueda afectar por razones particulares de ese proceso la dignidad, la situación emocional o la seguridad del vulnerable. Bueno, con esto terminamos. Recordemos, siguiendo en línea con la ley de la tolerancia de Couture, yo sé que no todos van a estar de acuerdo con lo que acaban de oír, pero recordemos a Goethe, que decía, no nos preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino si marchamos por el mismo camino. Muchas gracias. La siguiente presentación corresponde a la profesora Karina Gómez Frode. La profesora Karina Gómez Frode es profesora de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Es vicepresidente por México, Centroamérica y el Caribe del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. El tema que va a analizar la profesora Karina Gómez Frode es el de la prueba científica y su valoración, y las preguntas a las que refiere su presentación y sobre las cuales va a debatir y vamos a conversar es sobre, bueno, a qué tipo de conocimiento, es la primera, se le puede dar el carácter de científico para saber distinguir entre ciencia buena y ciencia basura, qué críticas han recibido los estándares fijados en la sentencia Daubert y por qué no se ha cumplido después de más de 20 años de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitió esta sentencia, y si el dictamen médico debe o no ser vinculatorio para el juez y qué tan aconsejable es continuar con el desahogo de pruebas científicas de forma colegiada con la intervención de un perito tercero en discordia. Adelante, profesora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues yo muy feliz de estar en Uruguay. Es la segunda vez que estoy aquí, en este país bellísimo. Cuando nosotros hablamos de Couture en México, pues bueno, hablamos todos los días de Couture. Todos los procesalistas lo queremos mucho. Ahora voy a dar los agradecimientos, pero antes de eso les quiero contar que yo soy profesora de Derecho Procesal desde hace muchos años. Abogada litigante fui 30 años y ahora les digo por qué ya no lo soy. Y bueno, a mis alumnos yo sigo dando clase de Teoría General del Proceso, de Procesal Civil, de Procesal Familiar. Y yo siempre les digo a mis alumnos de broma que yo quería cumplir el último mandamiento de Couture, que ya se lo saben ustedes de memoria. Cuando un hijo te pregunte qué debe de estudiar, le tendrás que decir que sea abogado, ¿no? Desgraciadamente, mis dos hijas, por más que insistí,
Una estudió economista, es una economista, y la otra es actriz. Y entonces yo les decía de broma a mis alumnos, ¿y ahora qué voy a hacer con mi biblioteca de Derecho? Y me decían, herédemela a mí, profesora, herédemela a mí. Ahora tengo nietos y estoy esperando que sí se cumpla este último mandamiento cuando ellos tengan que elegir una carrera. Bueno, actualmente soy directora general de arbitraje médico. He dejado el litigio, me ha costado mucho trabajo. Yo era directora del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y hace aproximadamente 8 meses tengo este reto de vigilar el arbitraje médico ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, constituida hace 20 años apenas y producto de una gran cantidad de litigios entre los médicos y los pacientes. Es la primera vez, porque yo siempre era la primera que decía el proceso jurisdiccional es más importante que el arbitraje, ¿no? Al arbitraje a veces lo despreciamos un poco y ahora resulta ser que me toca estar en este lado y trabajar con médicos, oír sus opiniones y a partir de eso, cuando Santiago, ahora sí doy las gracias a mis queridísimos amigos, maestros que me han invitado y muchas gracias a la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal, a Ángel Landoni, a Santiago Pereira, a todas mis amigas que están aquí, por esta bienvenida que nos han dado a todos nuestros hermanos latinoamericanos que somos. Cuando se me pregunta qué tema, entonces pues yo dije, tengo que estudiar un poco acerca de la prueba pericial en materia de medicina, la prueba científica. Sobre todo porque ahora estoy recibiendo pruebas científicas a diario ante esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La valoración tradicional que hemos tenido es que siempre la parte actora ofrece su prueba pericial, la parte demandada la suya, y si hay contradicción, un tercero en discordia. Ese tercero en discordia, cuando la prueba es muy fácil de valorar en el sentido de que no hay duda porque es un ADN y hay un 99.9% de que el padre sí sea el que dice la prueba, no hay para dónde hacerse. Sin embargo, resulta ser que me voy dando cuenta que en la ciencia médica no es una ciencia exacta, y que hay una cantidad de contradicciones entre las opiniones o los científicos médicos y cada uno explica de manera diferente y además muy complicada para nosotros los abogados el suceso médico y lo que sucedió. Nosotros lo que queremos llegar a saber es si hay o no hay malpraxis, si el médico se apegó o no se apegó al procedimiento, pero ¿y cómo saberlo si nosotros no somos científicos? ¿Cómo saberlo? ¿Qué seguridad tenemos, ¿no? Sobre todo para distinguir si hay impericia, si hay negligencia, si hay un dolo en ese médico. Sobre todo porque nosotros, los abogados, nos gusta tener certezas. Nosotros trabajamos con certezas. Y ahora me he enfrentado con que no hay certezas. En la ciencia médica no hay certeza. Entonces, si no hay certeza, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos probabilidades, o una mayor probabilidad, o una menor probabilidad, o nos acercamos un poco a la certeza, pero no tenemos una seguridad total. Me ha costado trabajo, me ha costado mucho trabajo, sobre todo cuando yo era una abogada procesalista dura. Siempre tenía la prueba o no se tiene la prueba, y con eso se llega a una conclusión. Sin embargo, aquí empecé a investigar, obviamente muchos de ustedes ya conocen esta sentencia de Daubert, dictada en 1993 por la Suprema Corte de Justicia, en la cual, vamos a poner un poco, muchos de ustedes ya la conocen, pero para aquellos que no la conozcan, esta litigio se dio en 1993 por los padres de 2 niños que nacieron con malformaciones en los brazos y entonces se promovió esta demanda.
Los demandados eran Merrill Dow Pharmaceuticals, que estaba produciendo una medicina que se llama Benedictine para las náuseas. Para las náuseas. Entonces, por lo general, las madres de estos dos niños, Daubert y Schuller, tomaron estas medicinas para evitar la náusea. Seguimos. Aquí están entonces los hechos manifestados por los padres de Daubert y de Schuller, y por el otro lado lo que argumentó la defensa. La defensa contrató a un profesor, el doctor Lam, que echó para abajo todas las pruebas periciales médicas que habían exhibido los actores. Después hubo 1.700 demandas presentadas en contra de Merrill Dow. De todas maneras, yo les voy a dejar la presentación para que la tengan, para todos los detalles, porque es demasiado detallado todo. Y lo que nosotros criticamos es lo que se ha llamado en Estados Unidos, y también obviamente Michele Tarufo nos dice de las pruebas basura, ¿no? Cómo distinguir una prueba basura. Lo que se llegó a determinar por Daubert, que es lo más importante y lo que queremos aquí especificar, cuándo hay una prueba basura y cuándo no la hay. Por lo general, tenemos que nosotros, que somos abogados y que no somos científicos, ni lo vamos a hacer nunca, es que se cumplan una serie de metodologías para poder llegar a determinar que algo tiene valor científico o no lo tiene. Perdón que vaya yo tan rápido, porque si no se me va a acabar el tiempo. Básicamente, pueden decirse que son 4 reglas, que se las sintetizo muy rápido. Tiene que ser una prueba probada, es decir, que los hechos que se demuestren, que estén demostrados, que además sean publicados, que se hayan publicado en revistas especializadas, que la teoría científica haya sido refutada y contrastada, y además aceptada por una comunidad científica en general, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasó con Daubert? Que la sentencia se dictó hace 20 años. Muy pocos jueces han querido aplicar estos 4 criterios. ¿Por qué? Porque entonces a los jueces se les impuso ser unos guardianes del juzgado, y entonces cuando se ofrece una prueba pericial cualquiera en materia de medicina, el hecho es un estándar tan alto el que se le está exigiendo a los abogados postulantes, que no necesariamente todas las teorías científicas tienen estas características, que no todas están publicadas, no todas son refutadas, no todas son aceptadas por la comunidad científica. Entonces tenemos un gran problema. Pero lo importante es cómo alcanzamos o qué metodología tenemos que utilizar nosotros los jueces, árbitros, para aceptar algo como bueno. Este veredicto de la Suprema Corte de Justicia ha sido despreciado, criticado por abogados, por jueces en Estados Unidos, porque si bien ha tenido gran impacto, después no se ha desarrollado una metodología como tal para otorgarnos certeza a los árbitros y a los jueces de cómo valorar una prueba en materia de medicina. El gran reto entonces es establecer una serie de criterios certeros, como decía Marinoni hace ratito, que nos den esa convicción necesaria para poder fundamentar bien nuestras sentencias y nuestros laudos, motivados, argumentados correctamente, convincentes para incluso aquel paciente al que le tengamos que decir que se actuó con buena práctica. Por último, este es un ministro de la Suprema Corte de México que últimamente hemos tenido en México muchísimos casos médicos a resolver. Y él se ha preguntado de qué conocimiento puede predicarse valor científico. Es muy difícil y aquí están las reglas de Daubert, pero les vuelvo a repetir, es difícil hacer un análisis de los porcentajes de probabilidad. Y por último, voy a ir muy rápido, aquí está más o menos las fuentes que por lo general se toman en cuenta para determinar si hay o no un buen estudio científico.
por lo general, los médicos, los estudiosos en la medicina, además de que tienen que ser especialistas, como ustedes saben, actualmente hay 43 especialidades médicas y muchísimas más subespecialidades. Entonces, no es lo mismo si tenemos que analizar un problema de una rodilla a de una mano, ¿no? Las dos cosas son ortopédicas, sin embargo, se necesitan expertos. Y entonces parece ser que se hace toda esta pirámide de las fuentes que tienen que consultarse y la metodología que nos puede ayudar para llegar a una solución correcta. Por último, perdón que voy tan rápido. Aquí ustedes se dan cuenta de que es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Y este es un laudo muy interesante que tenemos actualmente en los tribunales mexicanos, en los que tenemos a un chico, un paciente de 16 años que ingresó al hospital por un problema de cardiología y resulta ser que tuvo un evento cerebral, quedó hemipléjico y ahorita lo tenemos en la Suprema Corte de Justicia de México porque tenemos un médico, hay diferentes tipos, las pretensiones son obviamente el reembolso y el gasto y las indemnizaciones y tenemos el problema en que hay cardiólogos y neurólogos que opinan de manera diferente, si se había o no que darle un anticonvulsivo y anticoagulante, al paciente o no dárselo. Y entonces en esto radica todo y resulta ser que tenemos diferentes opiniones. Hay médicos que dicen que sí se le tuvo que dar el anticoagulante, hay otros médicos que dicen que no se le tuvo que dar el anticoagulante, y nosotros como abogados y como jueces, como árbitros, ¿qué debemos de hacer? ¿Dónde está esa metodología para podernos acercar a alguna mayor probabilidad? Nos las van a dar los médicos, pero entonces nosotros no tenemos ningún tipo de libertad de valoración. Se los pongo aquí en la mesa. Gracias. La siguiente presentación la va a realizar el profesor Fernando Gómez, que es profesor adjunto de Derecho Procesal en la Universidad de la República, miembro de nuestro instituto también. El tema, que lo comparte posteriormente la ponencia de la doctora María Eugenia González es sobre el mismo tema, es emails, firma electrónica, información de páginas web, mensajes de SMS, WhatsApp, Facebook, drones, otras aplicaciones y las TICs como prueba en el proceso jurisdiccional uruguayo. Las preguntas a las que el doctor Fernando Gómez va a referir son la prueba con nuevas tecnologías. ¿Es admisible como su ingreso como una especie de un medio probatorio típico o como prueba no prohibida por la regla de derecho? ¿Y cuáles son los criterios aplicables a la valoración de estas pruebas? Adelante, profesor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartir este panel. La pregunta referida por Gabriel parte de una afirmación que es correcta. Primero, que es admisible esta prueba. Es decir, en la pregunta no se duda de que esta prueba por nuevas tecnologías es admisible. De eso no hay dudas y como refería hace un rato el profesor Aval, hay leyes que han regulado esta prueba. Por otra parte, para responder a esa pregunta, voy a tener que vincular algunos conceptos que están sumamente relacionados. Por ejemplo, lo que es la admisibilidad, lo que es el procedimiento probatorio, que lo va a abordar la doctora María Eugenia González, y lo que es posteriormente la valoración. Inclusive, respecto de la pregunta, podríamos subdividirla en si es un medio típico especial la prueba con estas nuevas tecnologías o encarta dentro del medio típico documento, o si hay una regla expresa, ¿verdad?, como documento electrónico, especial. Eso sobre todo va a tener influencia en la producción y también en la valoración. Pero como primer punto para poder abordar este tema,
tenemos que referir si hay legislación al respecto y si establece alguna solución de la cual nos podamos o en la cual nos podamos basar para decir, bueno, esta prueba por medios electrónicos, por las nuevas tecnologías, los WhatsApp, los mails, son una prueba especial, ¿verdad? Documentos pero con alguna particularidad o integran el campo de la prueba documental o es una prueba que de acuerdo al 146.2 del CGP no está expresamente prevista y se aplican las soluciones respecto de los medios expresamente previstos, para lo cual vamos a basarnos o vamos a seguir la clasificación que hace unos instantes utilizaba el profesor Aval entre lo que es fuente y medio de prueba. En cuanto a las normas que regulan el tema de estas pruebas, tenemos variadas normas. Por ejemplo, la ley 18.600. Esta ley, en su artículo primero, ¿verdad?, establece que queda reconocida la admisibilidad, validez y eficacia jurídicas del documento electrónico y de la firma electrónica. Continúa la ley, es un poco más extensa y vamos a volver sobre la ley cuando hablemos de la valoración, porque reitero, la primera pregunta en este tema está vinculada con la segunda, porque para saber si hay una especie especial de prueba por estas nuevas tecnologías tenemos que vincularlo también con la valoración. En cuanto a esta ley queda claro que está reconociendo la admisibilidad de este medio probatorio, pero como muy bien decía el profesor Aval, en su participación, no tiene previsto un mecanismo diferenciador en cuanto a la forma de agregar el documento o en cuanto a la forma de producirlo. Inclusive también regula la valoración, que eso lo abordaré un poco más tarde, de ese documento electrónico, pero como vamos a ver, la valoración va a ser muy similar a la de la prueba documental. También tenemos que hay leyes que refieren a estas nuevas tecnologías, como la ley 16.736, pero no refiere específicamente a algún medio específico o algún documento específico, sino que trata o promueve lo que es el uso de todas estas nuevas tecnologías. Y tenemos, además, también una acordada que es la 7784, que está referida para el diligenciamiento de diversos medios probatorios. Es lo de la filmación de los testigos o la declaración por videoconferencia. Y voy a leer el artículo 1 de esta acordada. En el artículo 1, la norma refiere: podrán ser diligenciados por videoconferencias los medios probatorios de declaración de parte, testimonial y pericial en lo pertinente, en los supuestos que refieren los artículos 152, 160.6, 183 del Código General del Proceso, 135 y 198 del Código del Proceso Penal, especialmente en materias de relevancia social. Entonces, de acuerdo a este panorama normativo, ¿verdad?, llegaría a la conclusión de que, en definitiva, el documento electrónico o estas pruebas por nuevas tecnologías, no solo el documento, porque podemos referirnos a lo que es una videoconferencia y ahí vamos a ver que no necesariamente vamos a tener por qué aplicar las normas de la prueba documental, porque por lo general cuando hablamos de nuevas tecnologías vamos a la prueba documental. No, acá creo que en lo que es la videoconferencia vamos a tener que ir a otras normas, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de valoración. Si bien hay un panorama normativo que regula estas nuevas tecnologías, que nos dice que son posibles utilizarlas, no hay una previsión expresa como un medio específico de prueba diferenciado de la que correspondería aplicar, que en muchos casos va a ser la prueba documental y en otros va a ser la prueba
que corresponda a la naturaleza. También tenemos que analizar, y no voy a entrar en el tema porque lo va a referir la doctora María Eugenia González, en cuanto a cómo se produce esa prueba. Porque también va a depender cómo se produzca. No es lo mismo adjuntar una copia de un mail, tratar de probar posteriormente o dar, mejor dicho, la posibilidad de que la contraria contrarrestre la legitimidad o no de ese mail, a que si se agrega una copia certificada, en cuyo caso parece que ahí lo que se agrega es un documento porque el escribano certifica, ¿verdad? Se agrega ese documento y va a tener el valor de instrumento público de acuerdo al 1574 del Código Civil. También tenemos que referir, si tomamos en cuenta la clasificación que hacía el doctor Aval, que en definitiva esta prueba puede ser prevista como fuente, pero no como medio. En el concepto que él utilizaba esos conceptos, sí, ¿verdad? La fuente como elemento que existe y que permite que el juez tenga el convencimiento acerca de la existencia o no de un hecho. Y el concepto de medio como el mecanismo previsto para incorporarlo. Y acá, en la mayoría de los casos, esta prueba va a estar prevista, les diría que en la unanimidad de los casos va a estar prevista, y en la mayoría, sobre todo, en lo que tiene que ver con la prueba documental, pero como fuente. Como medio no, porque no tiene previsto un procedimiento específico. Como lo refería el profesor Aval, no hay en la ley 18.600 un procedimiento especial para agregar el documento electrónico, ¿verdad? Sí está establecida claramente en la norma el valor probatorio que va a tener ese documento. Pero vamos a tener que atender a la naturaleza del medio. Por ejemplo, si es un email, si es un mensaje de WhatsApp, ahí queda comprendido en el concepto de documento, pero no solo por las normas que tenemos nosotros, sino por el concepto mismo de documento. Carnelutti, cuando refería a lo que era el documento, decía que en realidad la prueba por documento se caracteriza porque la misma representa en presencia del hecho. Representa en presencia. Y en ese concepto tan amplio, ¿verdad? Y como buen adelantado también a su época, al igual que Couture, cuando diferenciaba el testimonio del documento, lo hacía con figuras justamente mecánicas, con el teléfono y el fonógrafo, ¿verdad? Entonces, con ese concepto amplio de documento, la mayoría de estas pruebas van a entrar dentro de lo que es la prueba documental, pero no todas. Por ejemplo, la acordada 7784, cuando regula la videoconferencia, en ese aspecto remite a determinados artículos del CGP y del CPP que están referidos a la prueba testimonial o la prueba de declaración de parte. Entonces, creo que esa prueba no pasa a mutar la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza va a ser la que corresponde a la prueba que se está diligenciando, que en definitiva es una prueba testimonial o de declaración de parte. Lo que ocurre es que estas nuevas tecnologías nos llevan a cambiar conceptos que teníamos de hace años y bueno, nos llevan a cambiar lo que es la mentalidad. Un proceso con videoconferencia ya no voy a poder referir el número de fojas, sino que tendré que referir a la filmación, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la valoración, para valorar esta prueba vamos a tener que estar un poco también a lo que son los sistemas que se hayan establecido en la legislación, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la forma de valorar, en un trabajo de unas jornadas del año 2002, en el cual también tocó el tema del profesor Valentín, el profesor Ortel de España planteaba los diversos sistemas que se dan en el derecho comparado para valorar esta prueba. Decía que algunos la tratan como prueba documental, otros la tratan como prueba documental o como prueba de reproducción mecánica según se pueda reproducir por escritura o no,
porque en un caso hay que citar a reconocer la escritura, en otro caso hay que citar a reconocer lo que es el contenido. Nosotros no tenemos ese problema en nuestro ordenamiento porque el código permite que citemos a reconocer la firma o la autoría de cualquier documento, es decir, sea en soporte escrito o sea meramente representativo. También hablaba de algunos ordenamientos que lo tratan como un medio de prueba específico referido a la prueba técnica y los que lo valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Creo que, en definitiva, en nuestro ordenamiento va a depender de la norma que tengamos regulando el punto. En lo que tiene que ver con el documento electrónico, la ley 18.600, en sus artículos 4º, 5º y 6º, regula este tema de la valoración y, en definitiva, lo vincula a la misma validez que tienen los documentos. Y la firma electrónica avanzada, certificada, que no voy a entrar en eso por un tema de tiempo, ¿verdad?, tiene un valor igual a la firma auténtica. Es decir, se la toma como una firma auténtica, pero el valor probatorio de ese documento es idéntico al del documento. En lo que tiene que ver con las demás pruebas, al tener la naturaleza de documental, salvo las que refieran a otro tipo de pruebas, como la videoconferencia, o el caso que planteaba el profesor Aval, la inspección que hay que hacer en el agua, ¿verdad? Ahí, que se puede hacer por nuevas tecnologías, ahí va a depender también cómo se agregue esa prueba, cómo se diligencie, y ahí habría que ver hasta qué punto esa prueba, ¿verdad?, no está relacionada con lo que es ese 146.2, que puede ser que esté hasta en determinado aspecto refiriendo a prueba que no está prevista y no sé si hay un medio análogo para suplirla. Bueno, por un tema de tiempo terminaría por acá. Bueno, gracias, profesor Fernando Gómez. Justo anticipó la llegada del papelito. Sobre el mismo tema, genérico, pero sobre puntos distintos, sigue la presentación de la profesora María Eugenia González, que es profesora adjunta de Derecho Procesal también en nuestra Universidad de la República y miembro de nuestro instituto. Y las dos preguntas a las cuales va a referir ella es, la primera, ¿cuál o cuáles o son los procedimientos para la producción de estas pruebas? ¿Y cómo se puede controlar e impugnar la autenticidad de estas pruebas? Adelante, profesor. Bueno, primero que nada, buen día a todos. También agradecer la oportunidad de participar en este evento académico con prestigiosos juristas que me acompañan en la mesa y además participar activamente nada más ni nada menos que en este homenaje que se realiza a uno de los principales maestros precursores de la Escuela Procesal Uruguaya. Bueno, me tocó tratar este tema muy actual y muy complejo también. Y como primera precisión me parece que tendríamos que aclarar que en la legislación nacional no tenemos una norma que contenga un concepto de definición de lo que es el documento. Por otra parte, por lo que vimos recién, sí existe una norma en el artículo 175, se reconoce al documento como fuente de prueba. También tenemos en el código la consagración de un procedimiento, de un medio probatorio de agregación de prueba documental previsto en el artículo 165. Entonces ustedes ahora me dirán, el doctor Aval, el doctor Gómez dijeron que no existe un procedimiento para la incorporación de los documentos electrónicos. Y sí, es verdad, lo que pasa es que ellos nos contaron el final de la película y a mí me toca explicarles por qué es que entendemos que no existe en nuestra legislación un procedimiento adecuado para la incorporación de estos documentos con características especiales al proceso. Como decíamos, no cabe duda que el documento electrónico, al no existir una definición en el ordenamiento jurídico de qué se entiende, la doctrina ha propiciado un concepto amplio del documento y, en ese sentido, el documento electrónico en todas sus presentaciones, sea escrito, de audio, de video,
podría ser admitido como fuente de prueba. Ahora bien, cuando comenzamos a analizar cuál es el procedimiento para incorporar este documento al proceso, si vemos la normativa que tenemos, nos empezamos a enfrentar con varias dificultades. Los artículos al respecto son los artículos 165, que brevemente los repasamos. Establece el 165 que la parte que quiera servirse de un documento que tiene en su poder podrá presentarlo al tribunal en la forma establecida por el artículo 72.1 y en las oportunidades prescriptas al efecto, artículos 118.1 y 3 y 131. ¿Cuál es la forma en que nos establece el artículo 72 que debemos presentar los documentos? Bueno, concretamente lo que nos dice el artículo 72 es que el documento se tiene que presentar en original o facsímil con autenticación de su fidelidad con el original por escribano o funcionario público si legalmente correspondiere. Y el tribunal eventualmente podrá solicitar la agregación del original. Si combinamos ambas normas, vemos que necesariamente lo que requiere la legislación es la agregación del original o de un facsimilar. Con el documento electrónico acá se nos plantea la primera dificultad. ¿Cuál es el original? Hace varios años, cuando empezaron los primeros estudios sobre el documento electrónico, se decía, bueno, el original es el que está almacenado en la PC, que se podía captar mediante una inspección y demás. Hoy en día prácticamente los documentos pueden estar en soportes diversos y en forma simultánea. Nosotros recibimos correos electrónicos en la PC del estudio, en la laptop de nuestra casa o acá, en el celular, tenemos todos el mismo documento electrónico. Entonces, creo que la primera cuestión a plantearse es el concepto de original a los efectos del documento electrónico. La ley 18.600 que se citaba no aporta tampoco un concepto de original ni documento electrónico, simplemente lo que regula, regula un aspecto del documento electrónico no menor que es relativo a la autenticidad. Y establece determinadas reglas a los efectos de garantizar la autenticidad de los documentos electrónicos. Pero no nos dice a ver cuál es el original del documento. Esta es la primera dificultad a que nos enfrentamos. Y la segunda es, la ley dice que también nos habilita a presentar el documento en facsimilar autenticado. El problema que tenemos con los documentos electrónicos, que por el soporte en que están, solamente podrían ser objeto de una autenticación a través de la realización de un acta de constatación notarial. El escribano, en el caso que se pudiera, de hecho, los documentos electrónicos se pueden copiar infinidad de veces, pero para mantener el formato, por ejemplo, pensemos, tenemos un documento de audio en un CD que podemos reproducir en tantos CDs como quisiéramos. El escribano no tiene la posibilidad de certificar que un CD es copia del otro, porque la actuación notarial se hace a través precisamente de la transcripción del documento, lo que conocemos todos, la fotocopia del documento, con la constancia de que concuerda bien y fielmente con lo original. ¿Cómo lo haría el escribano con 2 CDs? Bueno, ahí tenemos una primera gran limitante con esta exigencia de presentación de original o copia facsimilar auténtica. La segunda, y bastante más importante, es que la norma que vimos recién en el 165 simplemente nos dice que el documento debe ser presentado en su original o copia facsimilar. No se prevé en la disposición ni en ninguna otra la realización o la posibilidad de realizar otros actos posteriores para la producción de la prueba. Si nosotros pensamos en documentos digitales o electrónicos, el formato de presentación del documento no va a ser posible de ser aprendido por el tribunal ni por las partes en la forma en que se presenta. Si yo presento un CD, si se presenta un pendrive o cualquier otro elemento electrónico, requerirá de un auxilio de instrumentos para poder ser percibido. Con esto, lo que se ha señalado es que
aunque se requiera la existencia de instrumentos auxiliares para la percepción del contenido del documento, no muta igualmente la naturaleza de documento de esta fuente de prueba. ¿Cómo se ha solucionado en la práctica esta cuestión? ¿Y por qué se ha solucionado así en la práctica? Porque en realidad, si nosotros interpretamos la norma, concluimos que el ámbito de aplicación, o sea, el procedimiento regulado por el legislador para la incorporación de prueba documental, está acotada a un tipo específico de documento. Es aquel tipo de documento que por su materialidad permite poder ser trasladado, llevado físicamente a la oficina del tribunal, pero que además, por su soporte, permita ser percibido el contenido por la utilización simplemente de los sentidos, tanto del juzgador o de las partes. Cualquier otro documento que requiera de otra actividad, por ejemplo, el profesor Aval, no hablando de documentos electrónicos, pero ponía otro ejemplo, en el caso de un monolito, que no me lo puedo cargar al hombro y llevarlo al juzgado para demostrar una inscripción que tuviera en el mismo, en ese caso requeriría de otros tipos de actividades. En este caso, con los documentos electrónicos se plantea una situación similar. Se requieren de un auxilio de instrumentos para poder visualizar cuál es el contenido del mismo. La dificultad de la inexistencia de un procedimiento específico, y digamos que previsto, dudosamente podría decirse si es un procedimiento análogo para poder incorporar el documento electrónico. Igualmente, los abogados y los jueces también han agudizado el ingenio y han igualmente utilizado esta fuente de prueba en los diversos procesos. Quizás de la manera no más técnica posible. ¿Qué ha ocurrido? En materia de correos electrónicos, frecuentemente se presenta el documento a través de una impresión en formato papel del correo electrónico. Claramente eso es una copia. O sea, no cumpliría la regla del artículo 72 que nos exige la presentación del original. ¿Qué ocurre? El tribunal, si no observa y no requiere la presentación del original, que es también lo que frecuentemente ocurre, no hay una observación inicial del oficio, se espera a la actitud que asume la contraparte, a quien se atribuye la autoría de ese correo electrónico, a los efectos de que ejerza el eventual desconocimiento. Tampoco se registran demasiados antecedentes en que las contrapartes efectivamente ejerzan el desconocimiento. En el caso de que se ejerza el desconocimiento, ahora después, cuando al final de la charla contestemos la segunda pregunta, qué es lo que podrá ocurrir. Otra de las posibilidades a las cuales se ha recurrido para introducir estos documentos, también tratando de salvaguardar o garantizar la autenticidad del documento, es recurrir a lo que decíamos hoy, a el acta notarial. Es decir, le solicitamos a un escribano que constate que, enfrentado a determinado celular, que corresponde al número tal, ingresa a la bandeja de mensajes de texto y en tal lugar figura como que recibió de tal celular el siguiente mensaje de texto y lo tiene que transcribir. Esa acta de constatación luego se incorpora al registro de protocolizaciones y lo que se va a incorporar al proceso es en realidad el acta notarial. O sea, es otro documento distinto del documento electrónico. Igualmente eso tampoco nos deja a salvo de eventuales impugnaciones. La otra posibilidad manejada y hace ya más de una década por el doctor Ortez, por el doctor Valentín, era solicitar una inspección judicial a los efectos, parecido a lo del acta notarial, de que el tribunal se constituyera donde está la computadora que recibió el correo electrónico, por ejemplo, a los efectos de realizar todo el procedimiento de constatación y que personalmente visualizara la recepción del correo electrónico. Hasta ahí eran las distintas prácticas que se utilizaron para la incorporación de los documentos electrónicos. Creemos que hoy en día las tecnologías nos han superado ampliamente. La mayor parte de los documentos electrónicos
no están directamente en un lugar físico, sino que pueden estar en dispositivos móviles, pensemos celulares, iPod, laptops, internet. Entonces, si bien admito que esto tiene que ser objeto de un estudio más profundo, creo que podemos plantearnos la posibilidad, y sí, también previamente analizar si el marco jurídico nos habilita, la posibilidad de que el documento electrónico sea efectivamente presentado en los actos de proposición en formato electrónico y que la parte solicite al tribunal la reproducción del documento electrónico en la etapa oportuna, que es la audiencia, proporcionando además los medios técnicos necesarios para su reproducción. Puede ser discutible porque no es una solución que esté prevista expresamente en la norma, pero creo que podemos tener algunos fundamentos para sustentarla. Por ejemplo, el principio de finalismo. El artículo 64 nos dice que en aquellos casos que no esté prevista una forma para realizar el acto procesal, podrá utilizarse aquella que se considere más idónea para alcanzar la finalidad. Otro de los principios que también podríamos invocar para defender esta postura es el principio de inmediación. ¿Cuánto más se va a respetar el principio de inmediación cuando el juez pueda apreciar por sus propios sentidos en audiencia el contenido del documento? Pensemos quizás no tanto en documentos o instrumentos que sean de texto, sino en imágenes o audio, que obviamente si optáramos por la incorporación a través del acta notarial, claramente se devería desvirtuada esta inmediación porque el juez a lo que tendría acceso sería a una mera transcripción. En cambio, de esta manera que proponemos a consideración de la sala, el juez tendría directo contacto con el contenido del documento. El otro de los argumentos es la regla general de la producción de los medios de prueba en audiencia, que está expresamente previsto por el legislador. Bueno, y me dieron el papelito, o sea que paso al siguiente tema y les dejo esto como para pensarlo. El otro tema complejo es la autenticidad e impugnación de los documentos. Obviamente, con respecto a la autenticidad, el problema mayor que se plantea es el de la seguridad de estos documentos electrónicos. Seguridad en distintos aspectos. Seguridad en cuanto a la reserva de la información contenida en los documentos cuando estamos hablando de circulación y tráfico electrónico. También la seguridad en cuanto a la identidad de emisor y receptor, en el caso de las comunicaciones, la manera de evitar lo que se ha llamado, y el doctor Valentín lo cita a un autor llamado Tannenbaum, respecto al no repudio, es decir, aquel que recibió el documento, que no pueda luego decir, no, ese documento nunca lo recibí, y a la inversa, el que envió después tampoco pueda negar el no haber enviado el documento. Acá se plantean un sinnúmero de problemas que lógicamente exceden al limitado de esta exposición, por eso voy a analizar ahora lo que refiere al tema de la impugnación de los documentos. Como decíamos, no existe un mecanismo especial de impugnación porque tampoco existe un mecanismo especial, como vimos, de incorporación del documento. Podríamos sí entender que se aplican los mecanismos de impugnación previstos para los documentos que sí están previstos para incorporarse, como los que dijimos, aquellos que por su materialidad pueden ser simplemente incorporados mediante la presentación. Creemos que sí pueden ser entonces aplicables las normas previstas en los artículos 171, 172 y 173 para la impugnación, pero en el caso de que el ofrecimiento de prueba y la presentación se realice en la forma que planteábamos, en formato digital, obviamente no le vamos a poder exigir a la contraparte la carga de impugnar el documento que agregamos en la demanda al momento de contestar, porque todavía ese documento no ha tenido posibilidad de conocerse su contenido. Por lo tanto, entendemos que si se adopta esta postura de admitir la reproducción en audiencia, sería una vez que el documento ha sido reproducido en audiencia, que se le abra a la parte la posibilidad de formular la impugnación. Como conclusión, y termino,
Claramente parece que la legislación actual que tenemos se revela como insuficiente para dar solución a todos estos problemas que plantea la incorporación de documentos electrónicos y que las soluciones en realidad legislativas que se procuraría adoptar deberían transitar por una solución integral, no solamente desde el punto de vista del derecho, sino interdisciplinaria. Acá necesitamos el apoyo y la ayuda de los técnicos para que nos podamos consagrar soluciones prácticas y efectivas. Muchas gracias. Bueno, en la última parte, el profesor Pablo Enrique dos Santos Lucón, que va a referir, el profesor es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, y es presidente del Instituto Brasilero de Derecho Procesal, y bueno, tiene el rol de moderador en esta fase final de este cuarto y último panel del seminario. Adelante, profesor. Segundo me ha assignado, em calidad de comentarista de este painel, buscaré poner de releve os aspectos mais controvertidos, nuevos e de grande incidência prática para abogados e jueces em matéria de prueba técnica científica. Buscarei, desta maneira, principalmente, algumas inovações em quanto a este tema que podem servir como base para um modelo de regras probatórias, capazes de transformar a prestação de la tutela jurisdicional em mais justa. Hablo agora do oferecimento e admissibilidade da prova pericial. A dinâmica da prova consiste em 4 fases: postulação, admissão, produção e valoração. Para os hechos cuja verificação, por sua natureza, exigem determinadas habilidades ou conhecimentos técnicos específicos, a los que não está apto o juez, se hace necessária a produção de uma prova técnica por um profissional especializado, bajo a pena de violação do direito à la prueba, corolário do direito de acção. Al julgar-se em quanto a la admissibilidade da prova pericial, o magistrado não pode permitir-se contaminar por eventual pré-compreensão que ela possa quanto ao resultado do juzgamento. Com o magistrado, não pode antever o resultado da prova pericial, por não ter conhecimento técnico específico. Ele não pode deixar de produzir uma prova pericial por considerar que determinada alegação se demonstra por outra prova. Em outras palavras, o juízo de valoração de uma prova não pode resultar em la inadmissibilidade de outra natureza distinta. Esse é o primeiro aspecto que me gostaria de destacar. Produção da prova pericial. Acerca da produção da prova pericial, me gostaria de ressaltar o tema da habilitação técnica do profissional assinado para a produção dessa prova. Este é um fator a considerar-se pelo magistrado. Se a prova requer um conhecimento específico, el que la produzca deverá conhecer a técnica em questão. O controle judicial sobre o conhecimento científico pressupõe cuidado em la eleição do perito, evitando a todo custo confiar em um falso experto. De acordo com o artículo 156, apartado 1º do Código Processal Civil Brasileiro, de 2015, por exemplo, se nombrarão os peritos entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em el registro mantenido por el tribunal al que el juez forma parte. É interessante que os países tenham um corpo técnico devidamente organizado de acordo com as especialidades de cada profissional. Isso facilita o trabalho do juiz
e impide que equívocos em la indicação ocorram. Por exemplo, indicar um perito contábil quando a perícia requer conhecimentos de economia avançada. Em Brasil, temos peritos em TICs, tecnologias de la informação e las comunicações, registrados, mas o juiz não está adstrito ou restrito a esse rol. Temos que ter, evidentemente, temos um currículo vitae na rede de computadores com prueba de las competências. Perícia simplificada. Em hipóteses excepcionais, se deve permitir ao juiz substituir a perícia por uma prova técnica simplificada, quando a questão seja de menos complexidade. Se produzirá esta prova por meio do interrogatório de um experto por el juiz em audiência. Este experto, assim como o perito, deverá ter a formação acadêmica específica em el área. Essa previsão consta do artigo 464 do Código Processal Brasileiro. Se nota que a ratio essende de estes dispositivos consiste justamente em afiançar um nível de conhecimento adequado e suficiente ao ayudante del juízo. Mas é importante dizer, é possível sempre a aclaração da perícia em audiência, em todos os procedimentos. Eleição del perito por las partes. Por regla, se assigna el perito por el juez. En honor a la autonomía del deseo de las partes, las ordenaciones jurídicas de los países de Iberoamérica deben permitir que las partes, en común acuerdo, puedan elegir el perito. Nuevamente, aquí se recuerda que tal posibilidad, como el amigo Marinoni dice, consta del nuevo Código de Processo Civil Brasileiro, artículos 471. Se trata de exemplo de negócio jurídico processal, típico previsto em el Código Brasileiro. Esta indicação, sin embargo, não limita os poderes de instrução del juiz, ante a insubsistência del informe produzido por este perito. El juez poderá assignar a realização da segunda perícia por um profissional de sua confiança. Processo adequado. O processo adequado é aquele que considera as especificidades da relação jurídica de direito material que está em discussão. É importante que as ordenações jurídicas permitam que as partes, ou aunque o juez, adaptem o procedimento. Em muitos casos, escuchar testigos técnicos, ante todo, pode evitar a produção de prova pericial onerosa e innecessária. Essa possibilidade de adaptação do procedimento é fundamental para um processo rápido e efetivo. O Código de Processo Civil Brasileiro permite que as partes cheguem a um acordo com relação ao procedimento. A jurisprudência brasileira, incluso antes do CPC de 2015, já admitia a inversão da prova, com a declaração de testigos antes da prova pericial. Valoração da prova pericial. O recurso a um experto para a produção de uma prova técnica não significa uma delegação do poder de decisão. O dever do juiz valorar de maneira racional o trabalho produzido por este profissional e, por lo tanto, deve analisar principalmente a aceitação da técnica utilizada por el perito, por la comunidade científica em questão. É dever
del juez, em outras palavras, evitar que a decisão judicial se base em junk science. En ese sentido, es importante que las ordenaciones jurídicas de los países de Iberoamérica observen parámetros objetivos a analisarse por el juez en la valoración de la prueba pericial. El informe pericial debe conter la exposición del objeto de la pericia, el análisis técnico o científico realizado por el perito y la indicación del modo utilizado, dejando claro y demonstrando ser predominantemente acepto por los expertos del área del conocimiento de la que se originó, artículo 473. Además, para la valorización de esta prueba se requiere que el perito presente su fundamentación en lenguaje sencilla e com coerência lógica, indicando precisamente como ha legado a suas conclusões. O direito probatório e novas tecnologias. O processo, bajo la pena de volver-se ineficaz, não pode deixar de adaptar-se ao incessante avanço de los conhecimentos técnicos e científicos que permitem a demonstração de hechos por outras vias seriam desconhecidos del juicio. As novas tecnologias, por lo tanto, devem servir como fuente para a formação del conhecimento judicial. Em esse aspecto, devemos caminhar hacia uma diretiva geral aplicável a todos os países de admitir pruebas atípicas, desde que não se obtenham de maneira ilícita. Aqui cito o Código Processal Brasileiro em el artículo 369, que estabelece que as partes têm o direito de emplear todos os meios legais, assim como os moralmente legítimos, aunque não se especifiquem em este código para probar a veracidade de los hechos em que esta fundamenta a solicitude ou a defensa e influir eficazmente em la convicção del juiz. Este dispositivo, presente em outros países ibero-americanos, consiste, por lo tanto, em uma eficiente cláusula general para as informações originárias de novas tecnologias podem considerar-se por el decisor em la formação de seu convencimento. Registro aqui que é prática comum em Brasil registrar hechos sucedidos em la rede mundial de computadores. Se trata de la elaboração de atas notariales, de acordo com o artículo 384 do Código Processo Civil Brasileiro. Para terminar, me gostaria de aclarar que para obter-se uma decisão justa, que por la subsanação em el juízo de las questões, el processo deve estar aberto e se adaptar e ser adaptável às informações facilitadas por las novas tecnologias, devendo o juiz sempre atentar-se para a habilitação do técnico assinado para a produção da prova pericial e para a técnica por ela utilizada em la produção dessa prova. O Código Processal Brasileiro de 2015 parece atentar-se a essas exigências, motivo por el que invito a todos os colegas a unir-se a nós outros, processualistas brasileiros, em el estudo dessa nova legislação, poniendo-me à disposição de todos para o desenvolvimento deste intercâmbio. Muitas graças.